Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión analizaremos la unidad o núcleo temático 3, cuya competencia específica será interpretar los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para su desarrollo y desempeño profesional. El tema de estudio, el riesgo financiero. Los tipos de riesgo financiero, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo operativo y el riesgo de liquidez. Podemos decir que el riesgo se refiere a la pérdida potencial o falta de rentabilidad o la posibilidad de ingresos adicionales como el resultado de lo que, de lo que se esperaba pues, en una actividad. Desde el punto de vista de las instituciones financieras, podemos decir que el riesgo es la pérdida potencial por cambio en las variables que inciden sobre la evaluación de las posiciones por operaciones activas, pasivas. Los riesgos financieros se asocian entre sí desde el punto de vista del grado de incertidumbre, porque pueden causar pérdidas o poner en peligro la toma de decisiones en las inversiones financieras, bien sea que sea una renta variable, una renta fija. Por tanto, es un grado de incertidumbre, pero a mayor riesgo, desde el punto de vista financiero, se habla de mayor rentabilidad. Tenemos entonces que hay diferentes tipos de riesgo de mercado. Diferentes tipos de riesgo financiero. Entre ellos tenemos el riesgo de mercado. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista financiero, ese riesgo de mercado, como cualquier otro tipo de mercado, está sobre todo a los precios y a las fuerzas del mercado, que es la oferta y la demanda. Entonces, la variación de esos precios conforman el factor de riesgo de ese mercado. ¿Por qué? Porque esos precios están sujetos tanto a la oferta y la demanda financiera, y la variabilidad de ellos conforman el factor de riesgo del mercado. Estos riesgos están representados, por supuesto, por variables como la tasa de interés o precio del dinero, el tipo de cambio, que está representado a través del precio de las divisas. También se puede considerar los índices financieros y también el precio del mismo valor en sí. También se habla de riesgo de crédito, que no es más que vamos a llamar una pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o una contraparte. Y a su vez se subdivide ese riesgo de crédito en riesgo del emisor, el riesgo de la contraparte y el riesgo país. De allí que es importante que las inversiones que se realicen en un determinado sector esté sujeto a ese análisis de riesgo y tener en cuenta el tipo de obligación. Por ejemplo, cuando se hable de riesgo emisor, no es más que la pérdida potencial por falta de pago del obligado directo. Existe para ello, en los mercados bursátiles, vamos a llamarlo así, existen calificadoras, las cuales son empresas que tienen mucho conocimiento, están especializadas en la medición de ese riesgo de crédito, dándole ciertas calificaciones a ese emisor y a la emisión de lo que se trata en un momento determinado. Y de allí que tienen diferentes grados de riesgo. También hablamos del riesgo de la contraparte, que no es más que una pérdida potencial ocasionada por la falta de pago de un intermediario, en este caso de un intermediario. Por ejemplo, la adquisición de un título de deuda del gobierno a, a una casa de bolsa se considera dicho título que está libre de riesgo del emisor, pero sin embargo existe la posibilidad de la contingencia, de la contraparte de esa casa de bolsa no pueda cubrirlo, no pueda cubrir el título al vencimiento, bien sea por diversos motivos, pues por fallas operativas, hasta por una quiebra o la misma suspensión de pago. Así que es un poco delicado, pero es muy, muy real, pues. También hablamos de riesgo, del riesgo país desde el punto de vista de ese tipo de riesgo. Es cuando, vamos a decirlo así, es la pérdida o en virtud de que el emisor o contraparte se encuentre o radicado en un país
y se impongan controles, incluso prohibiciones respecto a la salida del dinero generado o la salida de divisas. Por supuesto que se no haría que el emisor o contraparte estén dispuestos o puedan honrar su deuda y les sea imposible hacerlo. Las calificadoras de valores también realizan las calificaciones del riesgo país. El otro tipo de riesgo que podemos mencionar, aquí estamos hablando de subdivisiones de esos riesgos, ahora podemos hablar de otro tipo de riesgo, que es el riesgo de liquidez, que no es más que esa pérdida potencial por la imposibilidad, bien sea de renovar pasivos o de contraer otros en condiciones normales, bien sea por la venta anticipada y forzosa de activos o a descuentos inusuales. ¿Para qué? Para hacerle frente a para hacerle, ¿por qué? Por hacerle frente a esas obligaciones. Bien sea por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o cubierta, mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Para que se materialice este riesgo se puede presentar dos situaciones. Se presentan dos situaciones. Podemos hablar de otro riesgo, el riesgo operativo, que no es más que la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de información, bien sea por controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones. Se habla de fallas humanas, de fraude, de desastre, de ocasiones por fuerzas naturales, accidentales, que por supuesto impidan continuar con las operaciones o que se vea mermada o reducida esa capacidad operativa. Se puede decir que esos riesgos operativos, en la mayoría de esos casos, se cuentan dentro de los riesgos no cuantificables por la complejidad para estimar la probabilidad de ocurrencia y por supuesto la magnitud de pérdida. Es bastante difícil cuantificarlo. El riesgo legal es cuando existe una pérdida potencial por el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que deben ser aplicables, pues. La emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y también por la aplicación de sanciones en relación con las operaciones que las instituciones llevan a cabo. También se puede hablar allí de la deficiente interpretación de las disposiciones legales locales cuando se opere en otro país. Y por supuesto modificaciones y adecuaciones a la ley que pudieran dejar a la institución en una situación comprometida o ocasionar costos adicionales. Pueden ser nuevas disposiciones de carácter ambiental, las cuales día con día se endurecen cada vez más a nivel mundial. Esto desde el punto de vista general, desde el punto de vista de los riesgos. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través de la plataforma virtual. Estoy completamente a la orden. Como siempre les digo, sueña, haz que suceda.